Hay que mirar al espejo, o sea, es algo que yo aprendí hace 8 años, 9 años, de que mira al espejo. Pero hay gente que dice que no, que eso es para novatos, que eso cómo se le ocurre. Han estado preguntando cosas, gente te ha preguntado cosas, han escrito por las redes y dije, bueno, vamos a aprovechar también para contestarles a esas preguntas, ¿no? Sí, Bueno. sí, porque se ha soltado, se ha creado como bastante, ha sido muy mediático, ¿no? Ese par de videos, esos videos que han tenido como temas muy polémicos, y la verdad es que es chévere ver el punto de vista de la gente porque se ve que todo el mundo piensa muy diferente. Sí. Entonces, está bien, es respetable. Sí, no está mal, es diferente, simplemente es diferente, pero no sé, o sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que toqué como un punto como, no pensé que fuera a ser tan controversial? O sea, para mí era como súper básico el decir, hay que mirar al espejo, o sea, es algo que yo aprendí hace 8 años, 9 años, de que mira al espejo. Pero hay gente que dice que no, que eso es para novatos, que eso cómo se le ocurre, que el espejo no te muestra nada, que el espejo no te dice nada. Yo creo que desde ese punto de vista, hermano, es respetable, pero sigo creyendo que pueden estar equivocados, porque no es lo mismo lo que tú estás viendo a 20 centímetros a que lo veas a 1 metro. Es totalmente diferente la visibilidad. Entonces, no sé tú como cliente si lo veas igual o no cuando estás lejos del espejo que cuando te acercas a mirarte el corte, porque la mayoría de gente cuando se va a mirar el corte lo primero que hace es pararse Y e irse a mirar al espejo, porque son puntos Yo ya de lo vista. pensaba desde antes, que Ok. una forma que yo veo, que siempre he visto, Sí. que me gusta y que me dice mucho de un barbero, es cuánto mira al espejo, y quizás no tanto al espejo, sino también que compara las patillas. Y bueno, y las compara en el espejo. Exactamente. Yo eso sin saber, Sí. desde la ignorancia, cuando yo he visto, y la mayoría no lo hace, pero cuando he visto que hacen así, digo, va bien. Está Ya me fío. corrigiendo, ¿no? Eso, por ejemplo, me va dando tranquilidad y a lo mejor yo me relajo porque digo, y si algo queda mal, ni lo tengo en cuenta porque digo, pues se escapó, como a mí se me escapan muchas cosas. Sí. Pero lo vi que estuvo como mirando, ¿sabes? Entonces es el que- espejo te da mucho... Es que te dice muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, yo busco mucho la simetría, hermano, en los cortes, o sea, muchísimo. Y sin el espejo no es imposible, pero tendría que pararme al frente del cliente y mirarte así, empezar a mirar de lado a lado, y yo creo que eso ya hasta puede ser incómodo tanto para ti como para Oye, es mí. que una cosa, ahora que lo dices, Dime. analizando, Sí, ojo, para aquellos que han como echado abajo lo que tú dijiste que el mejor amigo de un barbero Sí. es el espejo. sí. Tú no dijiste que la herramienta indispensable Es es el el espejo. espejo. Tú no puedes cortar el pelo sin un espejo. ¿No dijiste eso? No, Lo puedes hacer. Yo, por ejemplo, en muchos Ahora, casos... un mejor amigo Sí. no es indispensable, digamos, ¿no? No, está en Pero los es momentos muy que lo bueno necesitan. tenerlo. Sí. ¿No? Sí. Todos queremos un mejor amigo. Sí, totalmente. Entonces, está correcto. Exacto, yo en casos que he tenido que ir a hacer algún domicilio, algún corte que me llaman y tengo que desplazarme, la mayoría de veces no hay espejo. La mayoría de veces estás con una silla en un punto X y cortando el pelo. Ojo, y cuando te desplazas no es para hacer cualquier corte. No. Te desplazas a hacer cortes VIP, VIP, sí. privados, Sí. bien Sí, pagados. o sea, al final, exactamente, porque de pronto cuando uno dice un corte VIP, la mayoría de personas piensan que es alguien reconocido, alguien famoso, y al final es una persona que está pagando por la comodidad de estar servicio en su exclusivo. casa. Y ya, o sea, que tiene el dinero, los medios económicos para decir, no me desplazo. Quiero que esa persona venga hasta acá y me corte en el sofá de mi casa si es como yo me siento a gusto. Y eso al final es ese corte VIP del que estamos hablando. Y como te digo, me he desplazado a sitios, he ido a hacer el corte sin un espejo, pero si lo hubiese tenido, lo utilizo. Claro. Porque es una herramienta al final. Sí, yo creo que eso al final dice que, bueno, la persona quizás no lo ha experimentado, ¿no? Y simplemente tiene que conocer ese amigo y ya luego decidir si puede ser su mejor amigo o no. Sí, pero o sea, Usarlo y como el probarlo. señor que dice, es que es para novatos. O sea, un comentario puntual que me dice es que el que usa espejo es un novato. O sea, parce, si tú todos los días De llegas hecho, yo a creo tu que el salón... novato no puede. No, Porque exactamente. está concentrado en otra cosa, no puede estar mirando al espejo y no va a saber tampoco. Y aún así, lleves 10, 20, 30, 50 años cortando el pelo, todos los días lo primero que haces es sentar a tu cliente frente a un espejo. Entonces, creo que se choca un poco su profesión contra la idea que tiene. Bueno, de hecho, cuando entras a una barbería, lo que más hay en todos lados son espejos. Es que lo necesitas. Yo creo que no he entrado a ninguna barbería donde no haya ni un espejo. Yo la única barbería que he visto que
No es que no los tengan, pero los tienen cubiertos. Es una barbería, no me acuerdo en qué parte fue que la vi, que como se destacan porque la experiencia es que tú llegues, te sientes y el espejo esté cubierto. Y hasta que terminan el corte, destapan el espejo y es cuando te ves. Entonces, es como una sorpresa, que no te vayas viendo. Exactamente. Bien. Yo en lo personal, otra forma de verlo. Yo lo utilizo como otro punto de vista y me ayuda a corregir errores o cositas que tal vez en el momento no lo veo. Perfecto. Eva. Si te ha gustado este video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que recibas más contenido como este. Gracias por mirarnos y gracias por seguirnos. Hasta pronto.